Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Maciel Regalado, soy profesora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y pues estoy acá porque me invitaron a hablar un poco de mi experiencia, mi tránsito por este espacio académico, educativo. Bueno, pues ya es una historia un poco larga. Entré, me parece que en la generación 2005, lo cual corresponde a 2004. Y bueno, en mi caso la historia siempre fue un gusto, una especie de vocación que me costó trabajo agarrar. Entonces yo entré a estudiar otra carrera porque me daba un poco de temor el futuro profesional, laboral, y no me animé de entrada. Pasado un tiempo, más o menos la mitad de la otra carrera, decidí que no, que sí tenía que intentar entrar a esta escuela, y entonces ya tenía como muy claro que quería estar aquí. Entonces creo que eso particulariza la experiencia como estudiante, ¿no? Con un poquito más de bagaje, un poco más de seguridad y de disciplina para estar como estudiante. Entonces, nada, entré acá y para mí fue como una ruptura de mundo, de burbuja, de todo, y tuve la suerte de tener profesores desde el inicio que me motivaron a dar como lo máximo de mis capacidades. De historiografía de México 1 y 2 tuve a Javier Rico, que me dio como bases para pensar la docencia. Aparte de eso, yo vengo de una familia de docentes de varias generaciones que dan clases en distintas facultades de esta universidad, ¿no? No es tanto que sean trayectorias como investigadores, sino como docentes, con profesiones distintas, entre estas: química, psiquiatría, derecho, biología y otras. Pero todos han sido formados, incluyendo a mi papá, como normalistas, y se desempeñaron como profesores o siguen siendo profesores en otras facultades. Yo soy la primera y única en ámbito de humanidades. Entonces, bueno, un poco estos elementos se conjugan para que mi tránsito sea peculiar, como más afianzado en el gusto y un poco la naturalidad de la docencia. Entonces, bueno, pues entré como con mucho ímpetu. Estas clases tan estructuradas y bien planeadas que tenía, por ejemplo, Javier Rico, pues fueron fundamentales en cómo pensé crear mi propio camino como profesora. También el gusto por la Edad Media lo tengo desde temprana edad, junto con la inquietud por el fenómeno religioso. Entonces, finalmente esos dos líneas son las que se cruzan en mi quehacer como profesora investigadora, y pronto me apunté en la clase de Rubial, que también lo han mencionado todos, casi los que han entrevistado que están en relación con la Edad Media, y también tuve mucha suerte por haber sabido que tenía un grupo de investigación, un seminario que se suele conocer como interdisciplinario de estudios medievales, aunque oficialmente tenía varios nombres, ha tenido varios nombres, que es coordinado, digamos, como responsable oficial por Rubial y con otros gestores en la práctica, entre otros Israel Álvarez Moctezuma. Entonces, bueno, yo estaba todavía de estudiante cuando me entero de este grupo y me acerco para ver si había chance de hacer ahí mi servicio social, y sí se pudo. Entonces ya eso, digamos que dio la campanada final para que yo sí pudiera intentar dedicarme con seriedad a la Edad Media. Y bueno, pues ya el resto es un poco historia.
Continué ahí, hice el servicio social, salió el tema de tesis de uno de los trabajos que se estaban comenzando a realizar, y ese seminario se caracteriza por incluir gente de distintos colegios. Entre los principales está el de letras clásicas y el de letras hispánicas, y en un equipo de clasicistas e historiadores pues empezamos a trabajar esta traducción, que fue publicada finalmente por esta facultad en 2018, pero aquel momento es mucho atrás en el tiempo. Cuando arrancamos ese trabajo colectivo, y que ha tenido muchos otros resultados, digamos, tangibles, entre otros coloquios, cursos y más libros publicados. Todas traducciones, algunas que nunca habían sido vertidas al castellano, otras sí, pero con estudios accesibles y sobre todo pensados como materiales didácticos para las propias clases en las varias carreras que se imparten acá. Entonces, digamos que todo fue como muy orgánico. Al entrar a ese lugar, se abrió también un espacio para trabajar directamente con Antonio. Y bueno, casi toda la gente aquí que me conoce sabe que él ha sido mi mentor. Empecé como ayudante de investigación para el SNI, y al año siguiente me pidió que fuera su ayudante de profesor acá. Entré con él, volvía de sabático con 3 materias, es la única ocasión en que ha dado una tercera materia en el colegio. Era Europa y la modernidad, entonces él también se aventuraba, digamos, en un nuevo programa y curso, y era muy pesado llevar Nueva España y llevar Edad Media, y aparte esa, más posgrado. Entonces solamente duró el ímpetu un año. Bueno, y seguí con él en las 2 funciones de investigación y de docencia. Mientras tanto, yo era muy ñoña, siempre lo he sido, entonces ya estaba enrolada en clases de idiomas y latín, sobre todo. Ya clara que necesitaba eso si quería dedicarme a trabajar la Edad Media. Entonces, no tuve tanta vida social, no hice tantos amigos durante la carrera, sino un poco más adelante. Dedicaba todos mis horarios libres a tomar las clases de primero francés, latín. Estudiar latín toma muchos años, entonces terminé francés y luego estaba con italiano, latín, y latín nunca se puede abandonar. Entonces, bueno, así seguí, mientras también trabajaba con Rubial y sacaba las materias y la tesis y todo al tiempo. Entonces era un poco complicado tener mucha vida social. Algunos de mi generación siguen siendo personas con las que hablo y me encuentro de vez en cuando, pero peculiarmente ahora que pensaba para esta plática, me di cuenta que de los colegas que dan clase más o menos de mi edad, que tuvimos también como una ventanita así de oportunidad, que se abrió y entramos, no sé, 15 profesores más o menos jóvenes. Casi ninguno es de mi generación, son o mayores o menores, entre otros que han entrevistado Ricardo Ledesma, por ejemplo, Diego Améndola, creo que no lo han entrevistado, pero también Mario. Entonces están así, pero mi generación creo que soy como que la única y que se logró colar. Yo no sé si por el área de trabajo o por qué, pero bueno, entonces bueno, yo hice estos contactos y conocidos un poco más adelante, ya un tanto a colación de estar de ayudante de Antonio. Y después, bueno, pues tuve el chance de que se encabalgaran casi las cosas. Empecé a dar clases en otros lados también, y la maestría. Entonces mi camino para dedicarme a la Edad Media fue mayoritariamente autodidacta y sirviéndome de las herramientas de otras disciplinas, sobre todo letras, muchos estudios filológicos,
También ahí en el camino me encontré con otros tantos de filosofía y de estudios latinoamericanos. Hubo otro grupo de investigación en el que estuve también una buena cantidad de años sobre paleocristianismo, entonces, y teología política. Entonces todos estos espacios me permitieron ir creando una especie de corpus bibliográfico teórico que es distinto del que ofrecen únicamente en el Colegio de Historia. Muchas lecturas de filósofos enfocados en el fenómeno religioso y de la teología política, ¿no? Que han de algún modo enriquecido mi quehacer como historiadora. Años más adelante, ya cuando estaba con la tesis de licenciatura, fue que empezaron a organizar otra serie de eventos y apareció uno de los autores franceses que para mí ha sido fundamental, otra especie de mentor, que es Dominique Yoña-Prat, y finalmente tuve la suerte de conocerlo en persona y que mantuviéramos un contacto esporádico, hasta que terminó siendo también tutor lector de mi tesis de doctorado, ¿no? Con mucha fortuna, finalmente. Hice algunas estancias de investigación, una más o menos como de 3 meses y una como de 1 año, en maestría y doctorado, para poder consultar en archivo directamente los materiales que componen el corpus de mis tesis. Y bueno, ahí hilando y con las herramientas de investigación que desarrollé desde que trabajaba con Antonio, pues descubrí otra serie de autores de varias escuelas, sobre todo mis estudiantes saben que los pongo a leer muchos franceses, pero no solo. Y me ocupo de traerles lo más reciente, lo más actualizado y hacer traducciones cuando sé que esos textos no van a venir a México o no van a ser traducidos a castellano, a fin de que también tengan acceso a todo lo que se está haciendo en el mundo en torno a la Edad Media. Y pues un poco creo que esta es mi experiencia, así como el cruce de ser alumna a ser profesora. Para mí el aula siempre ha sido un espacio de aire fresco, de diálogo. Me ha permitido fortalecer también mis habilidades como investigadora y he tenido la suerte de impartir 3 materias. La primera de ellas la propuse pues porque se me ocurrió ya cuando iba a cerrar la adjuntía con Antonio, y esa fue Religiones del Libro. Todo lo relativo a la formación de la ortodoxia y el dogma en las 3 religiones de la palabra revelada, ¿no? Judaísmo, cristianismo e islam. Más bien, mucho por eso es que me conocen en esta facultad. La impartí creo que 4 años. La dejé voluntariamente para poderme ir a la estancia larga del doctorado para hacer mi tesis, y cuando regresé me ofrecieron historiografía general 1 y 2, pues porque es la que cuadra además con el periodo que yo trabajo, y fue un reto, fue totalmente distinto, difícil, se cruzó con eventualidades de esta facultad, el gran paro que ocurrió, que no había habido ninguno así de extenso, así de radical, desde que yo entré acá como alumna, y se encabalgó a la pandemia. Entonces, bueno, pues ya es cosa que todos los que habitamos este espacio conocemos, todas las complicaciones desde ese momento. Y bueno, cuando estábamos en ese, digamos, arco, me ofrecen regresar a mi área, que es Edad Media, ahora en un seminario del área de investigación, y ahora arranco el 4º año de impartir ese seminario, y ha sido muy interesante tener la oportunidad de conocer distintas áreas del plan de estudios
que se trabaja distinto dependiendo qué tipo de materia estás impartiendo, a qué alumnos te enfrentas, cuáles son las necesidades de la clase y cómo ha cambiado todo en función de la omnipresencia del Internet y las posibilidades investigativas de la red. Los accesos abiertos, los hackeos, la creación de contenidos y canales de difusión como este, y pues yo les agradezco la oportunidad de contar un poco de mi experiencia. De estos profesores, y ya nada más para cerrar, me faltó mencionar que para mí fue muy importante y disfrutable otra materia, la de López Austin, la Mesoamérica, tomé con él también todo el año, y me parece que esos fueron como los profesores más importantes para mí. Creo que ya es todo lo que me habían preguntado, ¿no?